Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a hablar de máquinas de humo y de máquinas de niebla. Hoy por hoy ya está muy instaurada su utilización. Hasta hace unos años parecía un elemento opcional. Hoy sabemos que no, que es fundamental a la hora de llevar cualquier iluminación a término. Vamos a hablar un poquito de cómo comenzó, del por qué, los tipos que tenemos, un poquito su funcionamiento y también los tipos de fluidos que vamos a utilizar y por qué los vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, contaros que la primera vez que se empezó a utilizar este efecto fue en 1979, ¿de acuerdo? Y se han convertido en una parte fundamental de los efectos especiales que utilizamos en la industria del espectáculo. No solo lo utilizamos en conciertos y teatros, sino que también son muy utilizadas en televisión, en cine por ejemplo, en parques temáticos, ¿de acuerdo? Ha cambiado mucho la tecnología desde ese principio hasta hoy. En el principio se utilizaban solamente aceites de base mineral y fluidos con base de queroseno. Obviamente, como mínimo, no iban a mejorar nuestra salud, iban a ser bastante perjudiciales y desagradables. Con el tiempo se han conseguido fluidos de otras bases, luego os comentaré, que no tienen olor y no son molestos, ¿de acuerdo? Pero ha habido muchos músicos durante toda la historia que no podían actuar con humo porque les molestaba un montón. Gente con asma, gente con alergias, bueno, sistemas respiratorios más sensibles a según qué cosas, lo pasaban realmente mal. Una vez comentado un poquito esto, ¿por qué los utilizamos o por qué utilizamos el humo? El haz de luz necesita ser reflejado sobre algo, si no, no lo vemos, ¿de acuerdo? El humo nos sirve como superficie no física, sino un poco etérea, donde ese haz se va a reflejar. A esto además ayuda también la cámara negra de los teatros o los telones que ponemos en escenarios para vestir ese escenario y de esta manera poder reflejar esos haces de luz, bien sean fijos, bien sean móviles, independientemente del aparato, contra algo. Y el humo resalta mucho la espectacularidad del resultado. Tenemos que pensar que, sobre todo ahora que tenemos un acceso muchísimo mayor y muchísimo más económico a la iluminación robótica, a los aparatos móviles, estos haces aún necesitan más humo para ser reflejados, ¿de acuerdo? Este es el por qué es tan importante. Luego, además, debemos intentar que el humo ocupe los escenarios, el recinto escénico, de forma uniforme. De hecho, muchas veces nos encontraremos en situaciones donde en lugar de una sola máquina de humo o una sola házer, vamos a encontrar dos, una en cada lado en cada hombro de escenario, con la finalidad de que el humo acceda al recinto uniformemente por ambos lados y forme una cortina mucho más constante y uniforme. Vamos a pasar a hablar de los tipos de máquinas que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Ahí os voy a poner en pantalla, como siempre, los ejemplos en foto para que los podáis ver. Un segundito que llego. Vale. Ahí tenéis una máquina de humo tradicional, ¿de acuerdo? Esta es un poquito, bueno, lo que ha sido el estándar de la industria hasta ahora. ¿Qué problemas tenían o qué problemas nos podemos seguir encontrando con ellas? El humo sale de forma muy abrupta y además suelen ser bastante más ruidosas que otros modelos que ahora comentaremos, ¿de acuerdo? Bueno, como veis aquí, es una máquina colocada sobre un trus, le han hecho la foto y vemos justo el disparo. Como veis, sale con muchísima potencia. ¿Cómo genera el efecto? Pues generaría algo como lo que veis. Es un efecto poco uniforme y de poca duración, ¿de acuerdo? Se disipa enseguida.
Hay buenas máquinas de humo, hay veces que necesitamos que el humo salga rápido y constante, o bueno, que sea una emisión de humo muy rápida para rellenar, pero no es lo mejor para reflejar el haz de luz, si queremos que el haz de luz se vea constantemente, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan estas máquinas? Pues bueno, tenemos un depósito de líquido, vuelvo a la foto que está aquí en la parte trasera, no es en el único modelo que vamos a ver depósitos, y bueno, el depósito pasa por un tubo de vaporización que llega a una caldera que lo pone a funcionar y genera, y al ponerlo a hervir, genera el humo. Estas máquinas no tienen ni ventilador ni compresor interno, o sea que para disipar el humo o para darle proyección en el escenario normalmente necesitamos una turbina externa. ¿Vale? Bueno, ahí veis el efecto. ¿Qué más modelos vamos a tener? Pues vamos a tener los generadores de niebla o Hazer. ¿Vale? En este caso cambia mucho, ¿de acuerdo? Es un humo muy constante, mucho más constante, muchísimo más fino, mucho menos denso, y en este caso no tiene un calentador para funcionar, sino que utiliza un compresor de aire para generar la niebla. Además, utiliza un líquido especial, diferente al de la máquina de humo, que es un líquido a base de aceite. Se utiliza muchísimo en teatro, luego hablaremos un poquito del cómo y el por qué, precisamente por eso, porque genera una niebla más constante y de grano más fino. Aunque también eso, como veremos luego, va a depender un poquito del tipo de líquido que utilicemos. A mitad de camino, desde hace unos años, tenemos otro tipo de máquina que es la Fazer. Bueno, perdón, antes os quería enseñar, como veis aquí, el tipo de, en esta foto, el tipo de humo que genera, ¿vale? Como veis, una emisión más constante genera una película donde vemos muy bien reflejado el haz de luz que queremos proyectar, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, entre las dos, entre la de humo y la Hazer, tenemos estos otros modelos que muchas veces veréis nombrados como Hazer, aunque realmente no lo son, que son las Fazer. Crea una niebla más densa que la que crea la Hazer, pero sin llegar a la emisión tan rápida y tan abrupta de la máquina de humo. Sí que tiene un calentador que vaporiza el líquido y lo expande por medio de un ventilador interno que va incluido en la propia máquina. Como veis aquí en la foto, tiene un boquerel mucho más grande y en este caso concreto de este modelo de Antari y en otros muchos que encontráis en el mercado, el boquerel es orientable. O sea, podemos regularlo para que el humo vaya en un sentido o en otro. No posee compresor interno, o sea, el mecanismo es como el de la máquina de humo. Utiliza el mismo líquido que una máquina de humo convencional, de base de agua y glicerina. Y el efecto niebla es menos duradero que en la Hazer, o sea, es menos permanente, pero funcionan muy bien. Y por último, bueno, veis, vamos a tener esto que os enseño en pantalla, que parece una nevera, realmente es una máquina de humo bajo, ¿de acuerdo? Estas máquinas lo que consiguen es un efecto de humo que queda a ras de suelo y permanece ahí. Durante muchos años, en el principio de los efectos especiales en teatro, se utilizaba hielo seco, luego se utiliza hidrógeno, máquinas muy caras, que necesitaban operadores especializados, pero bueno, ahora existen unas máquinas en el mercado también de precio bastante accesible, que funcionan mediante un sistema de refrigeración que mantiene el humo a ras de suelo, ¿vale? Básicamente, como veis en pantalla, tenemos un depósito donde ponemos hielo y básicamente hacemos pasar el humo convencional a través de este sistema. ¿Qué conseguimos? Pues un efecto de este tipo, como veis ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Como veis, el humo permanece en el suelo. ¿Y dónde habéis visto esto? Pues bueno, en multitud de películas de terror antiguas, en muchas obras de teatro, en
se está instaurando también mucho en rock and roll debido a eso, a que hay una popularización de las máquinas y ya no necesitamos una tecnología igual tan costosa, tan compleja y a veces que necesita un operador especializado y podemos trabajar con ellas en nuestra cadena de MX. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito, ahora que ya hemos visto los tipos, las diferentes partes que nos encontramos, por ejemplo, en una máquina tradicional. ¿De acuerdo? Es un diagrama bastante simple, pero bastante real. Como veis, tenemos un bidón, que es donde vamos a depositar el líquido. Ese bidón pasa el líquido a una bomba de agua, esa bomba de agua a una pequeña caldera. Tenemos un pulsador que, bueno, pues lo podemos sustituir por diferentes métodos de control, como veremos ahora. Y finalmente esa caldera tiene un caño que expulsa finalmente el humo. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos otro diagrama un poquito más complejo. Sin más, donde tenemos un elemento de control que pueden ser de varios tipos. También tenemos el líquido, la bomba, el equipo de vaporización y, bueno, un sistema muy sencillo a través de una fuente de alimentación. Básicamente, este es el funcionamiento de una máquina de humo o una Fazer que podamos comprar hoy. En el caso de una Fazer, tendríamos además un ventilador justo a la salida del boquerel que ayudaría a la emisión de ese humo y a la permanencia de esa niebla. Y en el caso de las máquinas de niebla, tendríamos un compresor. ¿De acuerdo? Vale. Continuamos. Vamos a hablar ahora de los sistemas de control. Siempre que podáis, controlar la máquina por DMX. Es mucho mejor. Podéis incluirla en la programación general de vuestras escenas. Va a responder cuando, pues, a esa programación X que hayamos hecho. Siempre vamos a tener más sensibilidad en el fader que en otros medios, pero no obstante, vamos a ver que sobre todo hay 3 protocolos de control. ¿De acuerdo? Desde el mando tradicional, que básicamente era un pulsador que alguien tenía que utilizar en escenario. Había muchísimos músicos que tenían el pulsador puesto pegado en el suelo para poderle dar con el pie mientras tocaban. Si no, tenía que haber alguien entre bambalinas dándole, o también se podía hacer un truqui que era cambiar el conector del mando por un cable, por un conector de MX, o bueno, en este caso un XLR, llevarlo por un canal de la manguera de audio y alguien en control podía estar dándole al botón. Esto mismo es lo que veis ahora en pantalla, pero un poquito más elaborado, ¿de acuerdo? Vamos a tener 3 opciones. El botón amarillo nos va a hablar nos va a permitir trabajar con la máquina de humo con un intervalo. Ese intervalo se lo vamos a marcar con los 2 potenciómetros de la parte superior. En uno vamos a decidir o elegir la duración de la expulsión y, por otro lado, el intervalo de la misma. Por la diferencia de tiempo entre una expulsión de humo y otra. El botón rojo, que lo va a permitir hacer en continuo, y en este caso el intervalo lo que nos va a permitir es marcar la cantidad de humo que queremos sacar. Y el verde, que es manual. ¿De acuerdo? Con el verde alguien tendría que estar pulsando ese botón. Como os comentaba, pues es muy parecido al elemento antiguo de un solo botón, pero permite otra serie de controles que están bien. En caso de que no podamos, ya os digo, manejar la máquina por DMX, que suele ser lo ideal. ¿Más opciones de control? Pues, por ejemplo, aquí tenéis un sistema de control remoto. Algunas máquinas lo llevan ya implementado. ¿Qué quiere decir? Que viene la máquina con el mando a distancia y el receptor está dentro. Este que veis en pantalla nos permite conectarlo, nos permite conectarlo a una máquina que llevara un protocolo IEC, como muchas mesas antiguamente permitían. Además, sin más, lo conectamos a nuestra máquina, tenemos el mando a distancia y teóricamente podemos elegir, como veis en este mando, hasta 4 canales de inalámbrico, y al pulsar el pulsador que tenemos seleccionado en el receptor, la máquina
genera esa expulsión. ¿Funcionan bien? Bueno, depende. Nos van a funcionar siempre muy bien en las pruebas, con nuestro espacio, con nuestro recinto escénico vacío. En cuanto tenemos algún elemento arquitectónico o tenemos muchísima gente entre control y escenario o la distancia aumenta, muchas veces no responden. Con lo cual, pues bueno, nos quedamos que hemos llevado la máquina, la tenemos operativa, sabemos que si estamos cerca de ella va a funcionar, pero que en el momento del show, cuando estamos en control, no la podemos manejar. O a veces funciona o a veces no responde. Entonces, no es el método más seguro. Es práctico y si hay alguien entre bambalinas va a funcionar, pero lo normal es que, como en todo en iluminación, trabajemos por sistemas DMX. Nos vamos a encontrar de dos tipos, como en todos los aparatos autodimerizados, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, veis esta máquina, por ejemplo, nos permite trabajar inalámbrico, nos permite trabajar con el primer tipo de controlador que os he puesto, de cable metido a este conector de 4 puntas, pero además, si os dais cuenta, al lado del interruptor on-off tenemos una parrilla de switch. Esos switch, acordaos que por medio de lenguaje binario, nos permiten llegar a generar un direccionamiento, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto en alguna otra clase, si alguien tiene dudas, en clase de protocolo de MX en los vídeos podéis revisar cómo lo hicimos, ¿de acuerdo? Y cómo lo explicamos en aquel momento. Básicamente, bueno, en función de los switches que pongamos, vamos a decidir que esté trabajando en un canal o en otro. Y, como veis, tiene entrada y salida de MX para poder generar esa cadena y poder enlazarla con los elementos que necesitemos en el resto de nuestro sistema de iluminación. Más allá, obviamente, en los elementos más modernos, nos vamos a encontrar, como también vimos en la clase de control de MX, elementos autodimerizados con pantalla digital. Aquí vamos a seleccionar el canal directamente con el número de canal que nos interese. Pues yo qué sé, si nos interesara imaginad que tenemos una cadena de 164 canales, pues que esta máquina que ocupe 2, pues fueran a 165 y 166, ¿no? Lo mismo, muy cómodo, muy sencillo, incluso más fácil que andar con los switches, que son muy pequeños. Para cambiarlos, si tenemos que cambiar de un día a otro, pues siempre tenemos que volver a hacer la cuenta, andar con el destornillador pequeño levantando, subiendo, bajando, mientras que aquí simplemente tenemos un acceso con un dedo y llegamos muy rápido, ¿vale? Aparte de que nos va a permitir otras muchas opciones, como el control standalone, la vamos a poder regular si no podemos trabajar con ella por DMX, vamos a poder dejar una cantidad fija. Esa cantidad fija va a ser más fina cuanto mejor sea nuestra máquina. Si nuestra Hazer o nuestra máquina de humo pues es de precio bajo, vamos a encontrar que no es muy sutil, que cuando le damos al 1 para que haga una emisión constante pero flojita, prácticamente no echa, pero cuando llegamos al 3 o al 4 ha cambiado radicalmente la película y está emitiendo muchísimo para lo que necesitaríamos que fuera constante. De ahí hasta un patrón de 100 puntos, no os quiero decir lo que puede variar. Entonces, bueno, esa sensibilidad va a mejorar cuanto mejor sea nuestro aparato. Sin más. Y esto un poquito en cuanto al control que vamos a tener sobre las máquinas de humo. Obviamente, esto es muy estándar, está muy en muchísimas máquinas. Nos vamos a encontrar un solo control, varios tipos de control, los 3 tipos de control, solo 2, o sea, en función del fabricante y sus especificaciones. Como hoy por hoy es la norma, tanto en espectáculos en general, tanto en sonido como en audio. O sea, perdón, como en sonido en iluminación. Nadie nos libra ya de aprendernos el manual antes de utilizar cualquier elemento, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, os quiero hablar de los líquidos. Tenemos que tener en cuenta, perdón, por penúltimo, tenemos que tener en cuenta 2 parámetros.
la base del líquido, si es aceite o es acuosa, que nos va a indicar para el tipo de máquina que puede funcionar o con el que debe funcionar. Nunca confundir, porque básicamente los elementos de la máquina van a quedar dañados. Así que antes de comprar la máquina, decidimos si queremos una Hazer, una máquina de humo o una Fazer, o bueno, ya el que quiera máquina de humo bajo la necesite, pues tal, pero dentro de ese estándar de 3, saber qué tipo de líquido necesita esa máquina, si es una Hazer o, por el contrario, una Fazer o una máquina de humo, y comprar de esta manera el líquido apropiado para no dañar el sistema. Por otro lado, el otro elemento a tener en cuenta dentro de los líquidos, la densidad, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Aquí en pantalla veis, por ejemplo, un fluido de base aceitosa. Abro un poquito la pestaña para que lo podáis ver. Ya os dice Haze Fluid Oil Based. Ya nos está indicando que es para una Hazer. Y por otro lado vamos a tener este tipo de líquido. No sé si conseguiremos ver qué pone. En este caso dice alta densidad, pero habla de líquido de humo, ¿vale? Esto sería para una Fazer o para una máquina de humo convencional. Con respecto a las densidades, a grandes rasgos, alta, media y baja densidad. ¿De qué va a depender lo que elijamos? Pues bueno, en función del tipo de líquido que utilicemos, la nube que va a generar va a ser más o menos opaca. A más densidad, más opacidad, mayor opacidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver un grano más denso. Si realmente es algo que podemos decidir, digamos, bajo un criterio artístico. O sea, tiene que ser una elección. Si necesitamos, por ejemplo, una iluminación de teatro, utilizaremos algo más fino. En rock and roll puede dar un poco más igual, ¿no? Con respecto a los líquidos, pues bueno, cojo una marca que he cogido al azar, de Starvin, muy común, y en función de, como veis, la garrafa va a ser muy parecida en todos sus modelos, pero en función de las letras nos está indicando una densidad u otra. ¿Vale? Aquí una densidad media, diferentes opciones, sin más. ¿Vale? Y bueno, ya por último, comentaros cómo y cuándo vamos a utilizar el humo. Bueno, va a depender un poquito del estilo, ¿de acuerdo? Pero por norma general, vamos, dependiendo sobre todo de la máquina que tengamos, si estamos con una máquina convencional que hace muchísimo ruido, vamos a intentar no generar la emisión cuando haya silencios, porque lo que se va a oír claramente en la audiencia es el funcionamiento de la máquina, ¿vale? Si estamos trabajando con una Hazer, seguramente estaremos en un espectáculo, digamos, más fino, más teatral. ¿Qué vamos a buscar con ello? La cobertura del escenario. Que los haces de luz se marquen mucho, que los ambientes se generen muy marcados. Entonces, lo que vamos a buscar es la permanencia. Humo muy fino, muy fino, que se vea como una cortina, no que veamos el grano. Mientras que, por ejemplo, en rock and roll, pues vamos a necesitar en muchas ocasiones un grano más denso y la espectacularidad de la emisión de una máquina de humo tradicional. Espectáculos que sean un poco mixtos, por ejemplo, un musical. En los musicales muchas veces vamos a encontrar tanto máquina de humo convencional para esa emisión rápida y poco duradera, para generar un momento más de atención o subir la espectacularidad de un momento concreto, pero además vamos a necesitar para el desarrollo Hazers para que los haces de los ambientes queden marcados, ¿de acuerdo? Pues que el musical es un poco a mitad de camino entre el teatro y el ballet y el rock and roll a nivel de iluminación, ¿de acuerdo? Mezcla muchos elementos de ambos. Por último, en un espectáculo más fino, como puede ser el ballet, ahí solo vamos a tener básicamente ambientes, ¿de acuerdo? Sobre todo en una cosa más tradicional. Si es muy clásico, directamente, muchas veces veremos que los ambientes se generan sin humo, para no restar rango visual al espectador. Si es un ballet un poco más moderno, sí que vamos a ver
un humo muy fino marcando esos ambientes. Bueno, y los momentos sobre todo a la hora de elegir si estamos en un concierto, pues eso, vamos a elegir momentos que vayan acordes a la interpretación de la canción. Muchas veces no tiene mucho sentido darte cuenta de, me he quedado sin humo en el escenario, le voy a dar ahora. Bueno, pues espera a lo mejor a que termine esa pieza y cuando estemos a punto de empezar la siguiente, aprovecha para emitir, ¿de acuerdo? Tenemos que ser elegantes y mantener lo más constante posible los tiempos del show, independientemente de que lo conozcamos o no. Eso ya sabéis que es algo que, bueno, si nos toca iluminar un show que no conocemos, lo importante es poder hablar con la producción de ese show para informarnos cuanto más mejor de los parámetros. Con esa finalidad, para que ninguno de nuestros focos se quede encendido cuando debería haber un oscuro, que no estemos en oscuro cuando deberíamos estar con una iluminación puntual en algún sitio. Entonces, bueno, simplemente que le apliquéis un poquito de sentido común a esa interpretación o a esa iluminación que va a ayudar a mejorar esa interpretación. Bueno, como siempre, si tenéis preguntas, es el momento. Y veo que os habéis aplicado muchísimo y os lo habéis aprendido todo antes de empezar. Así que bueno, si luego, como siempre, si os genera alguna duda, alguna de las explicaciones que hemos dado en el día de hoy, ya sabéis que a través de la plataforma estamos en contacto y estaré encantado de contestar a las dudas que tengáis. Si no, bueno, pues sin otra, al mes que viene nos vemos y mucho ánimo con el estudio, ¿de acuerdo? Bueno, chao, un saludo.